Hola, ¿qué tal? Pues continuamos hablando de las 5 etapas del duelo. Continuamos con esta cuarta, que es la depresión. ¿Cómo se vive la depresión? La depresión es una etapa muy frustrante. Es una de las etapas más difíciles de sobrellevar por todo lo que contiene en sí. ¿Sí? Si anteriormente yo les había hablado de intensidad, de dolor, en esta cuarta etapa, que es la depresión, esto se vive en muchísima más cantidad, ¿sí? Se desborda la tristeza. Se dice entonces que la depresión no es una simple tristeza, es una tristeza a la n potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es una depresión incontrolable, es una depresión que acaba incluso con nuestro sentido de vida. Fíjate, hasta allá llega. Acaba con nuestro sentido de vida, acaba con las ganas de hacer cosas, de levantarte, de sonreír, hasta de cambiarte, ¿sí? De alinearte, de bañarte, de maquillarte. No hay sentido para eso, ¿sí? La depresión llega y pareciera entonces como que te va apagando el ánimo, el humor. Pero no es solamente porque muchas personas lo dicen. Ay, está llorando, está... no, el llorar no es la depresión en sí. No se puede decir que es la característica que define la depresión. Sin embargo, sí puede ser una de las reacciones. El estar llorando, sí puede ser. Sin embargo, la depresión es muy enmascarada. La depresión se enmascara de coraje, se enmascara de tristeza, se enmascara de sonrisa a veces, pero no es cierta, ¿sí? Se enmascara de enfermedades, de muchas enfermedades, ¿eh? La gente que está en depresión enferma, nosotros le llamamos que somatiza, ¿sí? Y de repente entonces no se les quita un dolor de cabeza, no se les quita un dolor de estómago, el pecho se sigue sintiendo oprimido, pues empiezan a tener muchos síntomas que antes no tenían y que ahora son más recurrentes. Pues quiere decir que esa depresión ya está enfermando su cuerpo. De esa manera se vive. ¿Y las personas que están viviendo esta etapa, cómo lo expresan? Ya lo hemos dicho antes, que en esto del duelo no es una receta, no es un librito que se vive exactamente las cosas, ¿sí? Sin embargo, la depresión se menciona, en la teoría lo mencionan como la noche oscura del alma. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes, y si alguno de las personas que nos está escuchando ya ha vivido pérdidas y ha estado en depresión, estará totalmente de acuerdo conmigo, que se vive como una noche en la que no hay ni una sola luz. Imagínate entonces una noche oscura en donde es pura tristeza, puro voltear a los lados y no hay nada absolutamente que te haga sentir bien. Entonces, ¿qué hace? Es como si se te apagara por dentro esa felicidad, ese bienestar, ese gusto, esa motivación. Ya no hay nada. Todo se va apagando. Por eso es una de las etapas más difíciles de sobrellevar y más peligrosas, Verónica, ¿eh? ¿Y nosotros cómo podemos ayudar a la persona que está viviendo todo esto? Cuando las personas están viviendo en depresión, pues simplemente tenemos que acompañar. Les decía yo ahorita que esta es una de las etapas más peligrosas. ¿Peligrosas por qué? Podrán decir ustedes. Si también hemos hablado que las otras son etapas muy difíciles. Sí, pero cuando llega la etapa de depresión, es más intensa, es más dolorosa, se cree más impotencia ante ello, porque quieres salir y no se puede. Es un abandonarte en ti mismo, ¿de acuerdo? Y entonces en estos momentos, pues ya no hay sentido de vivir. ¿Qué puede ocurrir entonces cuando pierdo sentido de vivir? Pues pierdo las ganas de estar aquí. Y nada, créeme que absolutamente nada te va a hacer sentir bien, ni te va a hacer reconfortar esas nuevas ganas de vivir, ¿sí? Yo tengo pacientes que me dicen, es que perdí un hijo y tengo otros y me siento mal, porque yo quisiera sentirme bien para ellos, pero no puedo. Claro que no se puede. La depresión es algo tan devastador
¿sí? Que se siente como si el corazón se apagara y ya no hay sentir. Entonces no hay ganas de hacer nada. Y les decía yo entonces que era una de las etapas más peligrosas. ¿Por qué? Porque si hay pérdida de sentido de vida, pues ¿qué viene? Viene un deseo de morir. Viene un deseo de morir y con ello incluso podría venir hasta un deseo de muerte en cuanto a suicidio, ¿sí? Por eso ahí es donde podemos contribuir, cuando me decías cómo apoyo, contribuir escuchando, contribuir acompañando solamente, ¿sí? En esta etapa tenemos que ser muy sigilosos cuando somos los acompañantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está en duelo no se tiene que sentir como que yo la estoy vigilando, ¿sí? Pero a la vez sí la estoy vigilando, pero la estoy cuidando. Y entonces le estoy quitando objetos, cosas, ¿sí? Que puedan ser peligrosas y con las que posiblemente pueda atentar hacia sí mismo. Porque recordemos que es un hundirse en una tristeza tan abatible que acaba con tu sentido de vida. Imagínate lo inmenso que es esto. Sí. ¿Y cuánto es lo que puede durar esta etapa de depresión? La depresión, a diferencia de las demás etapas, fíjate que puede ser una de las que dure más, ¿sí? De las que dure más, ¿por qué? Porque caes en esta depresión y después se vuelve algo tan difícil de sobrellevar y sobre todo de reponerse a esto, que entonces ya no encontramos salida. Y te decía ahorita, encontramos salida en un deseo de muerte, ¿sí? Pero no encontramos la manera de recobrar la felicidad, la sonrisa, el bienestar. No es tan fácil, no es tan fácil. Incluso muchísimas de las personas que ya llegaron a esta etapa de depresión necesitan ayuda profesional para salir de este proceso de duelo que ya los tiene hundidos en depresión. ¿Sí? Entonces, nuestra ayuda va en ese sentido, observar, no dejar solos a las personas que están en depresión, porque pueden ocurrir grandes desgracias, ¿sí? Y escucharles siempre. Recuerden, hablen de lo que la persona quiera hablar, hagan lo que la persona quiera hacer, siempre y cuando no sea ocasionarse daño, ¿sí? Y sean muy prudentes, muy tolerantes, muy respetuosos. Eso es lo que se debe de hacer. Y en este caso, ¿puede generar algún trastorno psicológico? Sí puede hacer. Sin embargo, no equivoquemos lo que es depresión por duelo y lo que es trastorno depresivo, ¿sí? No lo equivoquemos. Por eso es que muchas personas corren a una medicación. Le hablan al médico, que porque ya no aguantan esta depresión, esta inmensa tristeza, ya no quieren levantarse, empiezan a enfermarse, lo decía al principio, entonces acuden al médico y piden medicación. La medicación lo que provoca es que apaga esa tristeza inmensa y como que los reanima, sí. Pero ¿y entonces dónde quedó el fondo del sentido de esto? Pues no se vive. Por ello, la medicación entonces no es recomendable en personas que no tienen una prescripción anterior. Quienes no tengan problemas del corazón, hipertensión, diabetes, que ya tengan medicamento anteriores, pues no es recomendable medicarse. El duelo no es una enfermedad. El duelo simplemente es escucharlo, vivirlo y dejarlo pasar. El tiempo es el que va a ayudar a sanar. Y si de plano no podemos con este gran dolor y no sabemos qué hacer, pues acudir a ayuda profesional. Eso sería lo mejor, ¿sí? ¿Y qué nos podrías recomendar en esta etapa? En esta etapa de depresión, ¿qué podemos recomendar? Pues les decía ahorita, ser buenos acompañantes. Si somos los cuidadores de esa persona que está en duelo, no hablen mucho. Aprendan mejor a callar y aprendan mejor a escuchar. Eso es lo que se tiene que hacer. Y atender los llamados, ¿sí? Atender los llamados de enfermedad, supuesta enfermedad, ¿sí? Y entonces propiciar el desahogo, propiciar que llore, propiciar que hable, propiciar que grite, que tenga ese desahogo. Anteriormente en las otras etapas yo les hablaba de la estrategia de la escritura,
pues pueden recurrir de nuevo a esto. La escritura es muy sanadora. Escribir sirve entonces para sacar a la vez todo ese sentir que tienes guardado. Y cuando la persona está en depresión, eso es como una caja fuerte, sellada, pero que está ahí dentro de ti y te sigue provocando esos sentimientos negativos, ¿sí? Entonces, pues hay que sacarlo a través de la escritura. Y si hay personas que no les gusta escribir o que se niegan a escribir, ¿qué otra cosa podrían hacer? Pues podrían hacer también rituales, por ejemplo, orar, para aquellas personas que son dadas a la oración, pues podrían recurrir a la oración también, podrían recurrir a hablar con otras personas de esto, ¿sí? El problema al que se enfrenta la persona que está en depresión es que las demás personas no saben escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar y ver y sentir a la persona depresiva, pues es algo muy difícil y es muy contagiante, ¿sí? Y hasta se le tiene miedo. Y la gente dice, ¿pero qué le voy a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? No tengan miedo, acérquense y solamente quédense ahí con ellos y dejen que ellos hablen, que ellos lloren, que ellos digan lo que tengan que decir, ¿sí? Y poquito a poquito esa persona va a ir confiando en ti y va a ir entonces desahogando lo que siente. Ahora, si no hay personas a quien podamos recurrir, pues también pueden hasta autograbar su diálogo de depresión y tanto grabar y autoescucharse. Entonces va a llegar el momento en el que algo dentro de ellos les va a decir que ya es suficiente, ¿sí? Por eso es entonces que esta depresión es la cuarta etapa. Y realmente para nosotros los tanatólogos y terapeutas, cuando vemos a una persona que ya está en esta cuarta etapa de depresión, pues sí es de mucho cuidado y es de alarmarnos, pero a la vez nos da cierto gusto porque ya casi va de salida, ya casi entonces está asomando la aceptación, ¿sí? Casi. Entonces es cuestión de tiempo, de paciencia. La gente entre más está sufriendo y hundiéndose en esa depresión, créeme que allá en esa profunda depresión en la que están, van a encontrar esa luz de esperanza, esa luz de deseo de salir, ¿sí? Y entonces es cuando empieza a aparecer la aceptación. Y por último, ¿qué nos puedes mencionar acerca de lo que es en esta etapa de la depresión? Pues únicamente recordarles que tenemos que ser muy pacientes. Para aquellos que son acompañantes de personas que están en duelo y viven esta etapa, sean muy pacientes, sean muy prudentes, sean muy respetuosos, ¿sí? Y tengan muchísimo entonces momentos para escuchar al doliente. Y para el doliente, pues ¿cuál recomendación puede ser? Seguir dejándose sentir, seguir dejando sentir esa tristeza, esa depresión, esa impotencia tal vez. En la medida que ustedes se dejan sentir, las etapas siguen sucediendo. Y recordemos entonces que después de esta cuarta etapa, pues viene la última que se llama aceptación. Si dejamos que la depresión fluya y entonces si no hay detones que nos haga regresarnos, porque puede ocurrir que de repente un sueño o una manifestación nos hace regresarnos a negación o a coraje o a negociación, pues entonces esto va a retrasar nuestro proceso, pero no importa, el tiempo va a transcurrir, ¿sí? Y entonces lo único que tenemos que tener pues es paciencia, muchísima paciencia, muchísimo entendimiento hacia nuestro dolor y hacia nuestra persona, ¿sí? Entonces serían las únicas recomendaciones. Esta etapa, les decía, es de las más difíciles y peligrosas. Se ve el sentido de vida. Entonces tengan mucho ese sentido de observar a la persona que está en depresión. Y no esperen que la persona les pida ayuda. Una persona que está en depresión muy difícilmente va a pedir ayuda, ¿sí? Por el contrario, si la persona expresa, y ustedes lo ven porque esto es muy notorio cuando las personas están en depresión. Entonces busquen ayuda profesional,
Y si ustedes son quienes están viviendo esta depresión, permítanse que venga esa ayuda profesional y los ayude a dar el brinco o el salto para que lleguen a esa aceptación. ¿Sí? Así es. Bueno, terminamos con esto que es la depresión. Muchísimas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y suscribirse a nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que es depresión. Recuerden entonces, si quedaron dudas, comentarios, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a escribirnos. No se les olvide, déjennos sus comentarios. Háganos saber entonces qué despertó en ustedes todo esto que estamos haciendo, porque finalmente lo estamos haciendo como un granito de arena para apoyar a las personas que están viviendo duelos. Muchísimas gracias.